Un gráfico en Excel es una representación gráfica que muestra a través de formas y colores la naturaleza, estado y comportamiento de una o más serie de datos numéricos. Es importante mencionar que los gráficos que Excel puede generar obedecen a formatos y convencionalismos generalmente aceptados. Podemos encontrarnos histogramas, conocidos también como gráficas de barras, diagramas de sectores, conocidos también como gráficas de pastel, diagramas de área, de dispersión y en general un conjunto de gráficos bastante conocidos. Toma en cuenta que cada uno de esos gráficos sirve para algo en específico. Lo que no te vas a encontrar en Excel es una gráfica muy vanguardista y novedosa, pero que nadie sabe cómo interpretar. No sé cómo decir esto porque no hay una manera dulce de decirlo, así que lo diré como va. No intentes hacer una gráfica solo porque es fácil de hacer y porque se ve bien, si es que no entiendes con qué propósito fue creada y cómo será interpretada por la gente que conoce de temas como la estadística y la matemática. Tratando de verte sofisticado, puedes poner en evidencia tu ignorancia respecto a la elaboración de gráficos. Mi recomendación es que, antes de elaborar una gráfica, te cerciores que estás utilizando el gráfico más adecuado para decir lo que quieres decir. Revisa algunos artículos de revista científica y algunos libros de estadística. Seguramente te convencerán de que no siempre aplica cambiar un gráfico de barras por uno de líneas. Hay conceptos que es necesario conocer para elaborar un buen gráfico. Primeramente, hay que entender qué es una serie de datos. En Excel, una serie de datos es un conjunto de valores que quiere representarse gráficamente con un propósito y una interpretación definida. Dependiendo del tipo de gráfico que quieras elaborar, será el número de series de datos que hay que incluir. Por ejemplo, y dado que una gráfica de pastel pretende ilustrar la proporción que le corresponde a un valor respecto a la suma de un todo, solo se requiere un conjunto de valores, es decir, una serie de datos. Por otro lado, si se requiere hacer un comparativo de un mismo fenómeno en múltiples momentos en el tiempo, seguramente se requerirán tantas series de datos como momentos se tengan. Otro concepto que es necesario entender es el concepto de ejes. Los ejes son relevantes cuando se quiere representar el comportamiento de los datos, entendiéndolos como una intersección de dos o más características en un plano determinado. El concepto de ejes se extrae del tema de plano cartesiano, pero ver eso ahorita no viene mucho al caso. Sin entrar en tanto detalle, te puedo decir que es común que se diga que se tiene el eje de las ordenadas, identificado como el eje de las Y o Y, que corresponde generalmente a una magnitud que se quiere medir. Se representa como una línea recta y vertical. En este eje suele encontrarse el dinero, el número de personas, el porcentaje alcanzado y así. También es común que se diga que se tiene el eje de las abscisas, identificado como el eje de las X, que corresponde generalmente a una característica que provoca que los datos cambien y que usualmente se coloca como una línea recta y en horizontal. En este eje suelen encontrarse las unidades de tiempo, las categorías, las sucursales, etc. Es importante mencionar que no todos los gráficos tienen ejes, como es el caso de las gráficas de pastel. Otro concepto que es importante, no tanto para los gráficos en general, sino para Excel, es el tema de las leyendas y las etiquetas. Las leyendas son texto que permite identificar textualmente lo que se encuentra en los ejes, mientras que las etiquetas son las referencias textuales de los valores de escala que están en los ejes. Excel también puede ilustrar los datos que dan origen a los gráficos y permite agregarlos en forma de tabla de datos y como etiqueta en el cuerpo del gráfico mismo.